Rusia creyó que invadiendo a Ucrania iba a tener su territorio muy rápido, porque Ucrania es un país pequeño, no tiene el armamento ni la potencia militar como los rusos, y entonces ellos dijeron: Ucrania pronto es nuestra. La semana anterior los ucranianos celebraron la llegada de la primavera porque soportaron un invierno de una ferocidad impresionante. Rusia también había hecho planes cortándoles el gas y la energía, rompiendo sus fuentes de energía, donde se abastecían de energía, para que se murieran fueran vencidos durante ese invierno. Los planes de los hombres, los planes de las naciones. Bueno, después de estudiar esta serie, de estudiar los capítulos 18 y 19, donde el Señor nos da a entender lo importante y la importancia de caminar o andar en sus caminos, de vivir en sus caminos, y también nos da la alerta de lo que pasa de aquellos que viven sin Dios. También nos dio la advertencia de los justos que viven descuidadamente en su área espiritual, en su vida espiritual. Entonces, ahora vamos a continuar viendo la vida de Abraham y cómo se sigue desarrollando el plan de Dios para este hombre, para su familia, y que un plan que comenzó hace ya 25 años cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Y para ello les pido por favor que vayamos al capítulo 20 y leamos del versículo 1 al versículo 7. Acompáñenme por favor en la lectura. Dice: Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo en Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo: eres un hombre muerto, porque esa mujer que has tomado está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham: ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. Versículo 6 dice: en el sueño Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti porque es profeta, entonces vivirás. Pero si no la devuelves, pues puedes estar seguro de que tú y tu pueblo morirán. Padre Celestial, te damos gracias por la mañana que nos das y que nos permites exponernos a tu palabra, Señor. Te damos gracias por este día. Y te pedimos por favor que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón, que sea un momento, un tiempo, Señor, en el que podemos escuchar tu palabra, tu voz, que nuestro corazón esté dispuesto a recibirla, a atesorarla, Señor, y a ponerla por obra. Bendice, Señor, también a Wendy, a Lady, a Carlos y a Angelita, a Sonia, Señor, la exposición de tu palabra con los jóvenes y niños de nuestra iglesia, de este lugar, Señor, para que ellos también reciban el alimento espiritual que se ha preparado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Me coloco delante de ti con temor y temblor y te pido por favor, guíame en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado la charla de hoy: no permití que pecara. Y voy a exponer 3 puntos. Primero, un pretexto, una advertencia, resistencia, omisión. Primer punto, pretexto. El segundo, advertencia. El tercero, resistencia. Y el cuarto, omisión. Y recordemos lo que dicen los versículos 1 y 2. Y entremos al primer
el punto, el pretexto. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Chur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero, y Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Entonces continuamos aquí con la historia y vemos que Abraham y toda su casa, toda su hacienda emprenden un viaje hacia el sur. Ellos estaban en un lugar cómodo, estaban en un lugar seguro, y dice la Reina Valera, dice que de allí partió Abraham, indicándonos que ellos habían estado viviendo en un lugar, en el lugar donde se había desarrollado las diferentes situaciones y la historia que traíamos, y era el Encinar de Manré, y de allí, que era un lugar agradable para ellos, cómodo para ellos, de abundancia, entonces salieron. Y no nos dice la Biblia cuál fue el motivo en que ellos partieron de allí. Tal vez no sé si se les presentó otra sequía, no sé si de pronto estaban en peligro, había problemas con los moradores cercanos, no tenemos conocimiento de eso. No sé si lo estaba amenazando algún otro pueblo, pero en ocasiones Dios mueve a las personas a hacer cambios y nos mueve a que muchas veces ni entendemos por qué es esa razón. Aquí vemos una familia también de trasteo. Aquí no nos da el motivo por lo cual salieron y cómo se encontraban. Lo que realmente ahora podemos ver es que ellos llegan casi hasta la frontera con Egipto. El Negev es una región al sur de donde ellos se encontraban y queda en la frontera de Egipto. Lo que sí está seguro es que no traspasan la frontera, que ellos no pasan a Egipto. Entonces podemos ver algo, y es de que Abraham aprendió de los errores del pasado y él ya tenía un corazón que tenía a Dios, y entonces llegó hasta el Negev, pero de ahí no cruzó como lo había hecho en oportunidades anteriores. Allí nombran unos lugares. El Negev significa sur y está en la parte sur de Judá. Chur es una región en el desierto y se deriva de una palabra que significa pared, que significa muro. Cades es otra ciudad o otra región que también está en el desierto, y es una palabra bien difícil allí, y significa prostitución, pero esta clase de prostitución era prostitución idolátrica y de idolatría. Entonces podemos ver cómo eran las regiones y cómo eran esos lugares. Gerar es un país montañoso, es una ciudad filistea, y se deriva de una palabra que significa ajustar, arrastrar con dureza. Entonces allí es donde va a vivir Abraham y su familia. Y hay dos palabras allí, dice, y vivió un tiempo entre Cades y Chur, y dice, y mientras vivía allí como extranjero, refiriéndose cuando se fue a vivir a Gerar. Estas dos palabras, el uno es acampar y el otro es habitó. Y la primera palabra, residió, como está en el original, significa volverse al camino o del lado del camino. También significa vivir como invitado, encoger, tener, como en un lugar extraño. Es atemorizar, es ser forastero, es ser huésped, es recibir hostilidad, como asustado. Todo eso significa la primera palabra que allí se usa en la Biblia cuando dice que acampó. La segunda palabra que se utiliza allí para que vivió es habitó, y entonces fue cuando se fue a vivir a Gerar y allí acampó, allí se asentó, se estableció, allí colocó su morada. Y entonces esto nos da la idea de que Abraham en los primeros tiempos, cuando salió, se fue a vivir a una región con
con un trasfondo de pecado muy grande y que lo tenían asustado, lo tenían incómodo, lo tenían presionado. Y cuando se va a Gerar, ya la cosa cambia un poquito y allá ya puede vivir de forma diferente. Él se dio cuenta que los habitantes de esa región eran difíciles de vivir, pero él tenía que, más que acostumbrarse, era como moldearse al cambio, permitir que el cambio llegara, amoldearse a la gente, al clima, saber vivir en medio de esa región. Tal vez él no tenía necesidad de salir del lugar donde estaba. El lugar donde él estaba había abundancia de agua, era una región como un bosque muy grande. Esto tenía lo que sus ganados necesitaban, los pastizales que necesitaba, y el clima, aunque era fuerte el calor, pero pues tenía árboles donde poder vivir, donde habitar y refrescarse por la brisa que ellos producían. También lo conocían a él, conocían a su esposa, sabían que era su esposa, entonces no había peligro. Pero le asaltan los miedos del pasado. Y recordemos aquí cuando vimos en Génesis capítulo 12 que lo mismo le ocurrió cuando llegó a Egipto y él tuvo la misma estrategia de decir: di que es mi hermana. Entonces él no dijo la verdad con respecto a su esposa. Bueno, no toda la verdad, la dijo a medias. Quiero adelantarme un poquito ahí en Génesis 20:12. Dice: ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque de diferente madre, y yo me casé con ella. O sea, Abraham y Sarai eran medio hermanos. El padre de Abraham, de Nacor y de Harán era Taré, y entonces Taré también era el padre de Sara. Más adelante podremos estudiar a fondo sobre esto, pero por ahora él lo que había pasado era que no había dicho toda la verdad. Ahora, Sara en este momento tenía 90 años y era atractiva todavía hacia los ojos de los hombres. Pues al parecer, la Biblia no nos lo dice, pero yo creo que Dios estaría ya haciendo un milagro y renovando sus fuerzas, su organismo, su cuerpo, preparándola para cumplir la promesa que le había dado de tener un hijo con Abraham. Promesa que a Abraham se le olvidó. Abraham tuvo miedo de que le quitaran la esposa. Él no se acordó que Dios le había prometido que por medio de ella él iba a tener un hijo. Y se le olvidó en los momentos de presión, en los momentos difíciles, cuando vienen esos cambios. Entonces, a Abraham se le olvidó que Dios había prometido que iba a tener un hijo con Sara. Los planes de Dios no se iban a frustrar por los deseos carnales de un rey impío. Dios no iba a permitir que los planes que tenía con Sara fueran echados al traste por la carnalidad de un pagano. En muchas ocasiones, y aquí viene la aplicación de nuestro primer punto, y es de que en ocasiones llegan circunstancias que nos hacen hacer cambios, y en el momento no entendemos tal vez por qué vienen esos cambios a nuestra vida. Además, se empiezan a presentar inconvenientes. No empiezan a salir las cosas tal vez como lo planeado. No empiezan a salir las cosas tal vez como lo esperábamos. Y entonces asaltan temores. ¿Será que sí era la voluntad de Dios? Pero para todos aquellos que confiamos en el Señor debemos tener la confianza de que el Señor nos guardará y Él tiene todo bajo control, y que cuando le buscamos y dependemos de Él, entonces tenemos la seguridad de que Él obrará conforme a su voluntad. En el Salmo 33:11 dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Nadie le puede frustrar los planes que Dios tiene. Nadie puede frustrar los planes que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para mi vida. El Señor va a cumplir sus planes en nosotros. Los planes del Señor se llevan a cabo y no dependen si nosotros creemos o no.
No depende si nosotros estamos asustados o no. No depende si nosotros nos falta la confianza. Eso no depende. El Señor nos tratará, el Señor nos moldeará, el Señor nos enseñará para que hasta que estemos listos. Pero los planes de Dios no se frustran por causa de nosotros y por causa de Él. Amén. Amén. El Señor nos trata hasta que aprendamos. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí. Así también lo decía el salmista. El Señor nos llevará a hacer cambios, pero es para que avancemos, es para que se cumpla lo que el Señor al propósito que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y en muchos de esos cambios son un pretexto para que le busquemos más, un pretexto para que nos demos cuenta que el Señor quiere que no nos quedemos enterrados, que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos sin avanzar. Por eso el primer punto es un pretexto, pero también es un pretexto para que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita de cada detalle de su vida, se deleita de cada detalle de su vida. Dice, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. A veces no entendemos por qué los cambios, no entendemos por qué la situación, por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo. Pero el Señor tiene todo bajo control. Y lo más hermoso de todo es que nos tiene tomados de su mano, que no va a permitir que nosotros caigamos. Abimelech quería frustrar los planes de Dios, o tal vez pensaba que podía frustrar los planes de Dios. Los planes de Dios con Abraham y con Sara. Y así el mundo ofrece también muchas cosas, ofrece muchos planes para que la gente no venga a Dios. Le pinta cosas y le hace ver que como están viviendo están bien y que es lo mejor. Pero esos no son los planes que Dios tiene para ellos. Porque los planes que Dios es que le conozcan a Él y que conozcan a su Hijo Jesucristo. Isaías dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras que está cerca. Que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Esos son los planes de Dios. Que tengan una vida de arrepentimiento y que vengan al Señor. Porque dice el Señor, mis pensamientos no parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que ustedes se pueden imaginar. Pues así como los cielos están más altos que la tierra y mis caminos están más altos que sus caminos, mis pensamientos están más altos que sus pensamientos. Los planes de Dios son solamente de bien y no de mal. Los planes de Dios son de salvación. Y hoy es lo que a ti el Señor te está diciendo. De una vez por todas, deje que el Señor dirija tu vida. Los planes que tienes son maravillosos. Y nadie detiene los planes de Dios. Él sale a su defensa y lo hace de forma sobrenatural. Vamos al segundo punto, la advertencia, y está en el versículo 3. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Imagínense. A Abimelech le han sentenciado, le han dado la sentencia de muerte. Y estaba un momento, dice que en sueños el Señor se le apareció. Y en este momento, Dios en su soberanía usa diferentes métodos para frustrar los planes de todo aquello que se opone a sus designios divinos. Y recordemos lo que había pasado en Génesis capítulo 12, versículo 17, cuando el faraón también tomó a Sarai y la llevó para su palacio.
la quería hacer su esposa. Dice, pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. El Señor está pendiente para que sus planes se cumplan. Y si tiene que intervenir sobrenaturalmente, así envía una plaga, cosa que no se entiende y que no entendían en ese momento, lo hace. Y aquí a Abimelech entonces le da la sentencia de muerte, pero se la da en un sueño. El faraón fue advertido, fue a través de una plaga. Ahora aquí es a través del sueño y la advertencia es seria. Y le dijo directamente, te vas a morir. Ya, fue directo. Recordemos que en esta civilización antigua, cuando se estaban formando los pueblos, entonces fue necesario que sacaran unas reglas, unas conductas para poder vivir en comunidad. Y tal vez en este tiempo de Abraham, ya se lo había comentado, había un código, el código de un rey de Ur que se llamaba Mamnún. Y allí habían unos delitos que se penalizaban con la muerte, como el robo, el homicidio, el tomar a una mujer próxima a casarse y respetarla, o sea, igual que tomar a una mujer casada. Y en la Biblia de la Reina Valera dice, la cual está casada con marido. Y uno diría como que sobra la aclaración, pues no sobra nada en la Biblia. Y entonces aquí por el código que había en esa época dice que esté casada pero que su marido viva, y el marido de Sarai estaba vivo, entonces había penalidad para el rey, pero él quería pasar por encima de eso y Dios se lo advirtió y no lo permitió. El Dios Todopoderoso se vale del modo que Él considere adecuado y de acuerdo a su soberanía, como le llama la atención al pecado. ¿Recuerdas cómo te llamó a ti? Yo recuerdo al Señor cómo me llamó. Él nos advierte y nos advierte a diario de cuál es nuestra situación y cómo es. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. A David fue amonestado por el profeta Natán. A Balaam le habló una bestia muda. A la samaritana le pidió un vaso de agua. Al ciego le dio la vista, a una mujer adúltera le confrontó sus verdugos, a un discípulo le hizo cantar un gallo, a un perseguidor de la iglesia una luz lo cegó camino a Damasco. El Señor es soberano y Él tiene método para llamar la atención a aquel que está en pecado, aquel que está en desobediencia. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? El Señor nos advierte en todo tiempo para que llevemos una vida libre de pecado. El Señor se encarga de estarnos llamando la atención. Y gracias al Señor por su Santo Espíritu que nos redarguye cuando pecamos. Cuando dijo, y cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de Dios y del juicio que viene. Y cada uno debemos expresar y exponernos a Dios mejor para que examine nuestro corazón día a día. Nosotros como creyentes debemos de ir día a día en oración y decirle al Señor como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Diariamente debemos de exponernos para que el Señor nos diga cómo está caminando. O vamos a esperar a que el Señor nos advierta en un sueño o nos advierta de otra manera. Vamos a esperar a que el Señor de pronto la advertencia que venga porque no caminamos correctamente sea de otra manera. Para nosotros que somos hijos de Dios, el Señor nos expone diariamente para que nosotros le busquemos. Pero también a los que aún no han entregado su vida a Cristo. Porque el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en Él. El pecado del mundo es que ha negado al Señor Jesucristo, a que no creen en el Señor Jesucristo.
En Efesios dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. El pecado que trae muerte. Cuando nosotros llevamos una vida de pecado, estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Por eso la sentencia de Abimelech, fue: estás muerto, porque estaba en pecado. Y no es fácil admitir nuestra condición. Nosotros pensamos que estábamos bien. Y vamos al tercer punto, y esa es la resistencia. Versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5 dice: sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham: ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Y he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. Aquí en el versículo 4 y 5 Abimelech se defiende. Pero me llama la atención que dice: mi Señor. Y aquí en el original se utiliza la palabra Adonai. Y la palabra Adonai, que significa el Señor, se usa únicamente como el nombre propio de Dios. Era pagano, era impío, pero en el sueño él entendió que el que estaba hablando con él era el Dios verdadero. Él no utilizó la palabra Adón, que significa amo o Señor. Él sabía que el que le estaba hablando era el Dios del universo, el Dios verdadero. Esa es la convicción de lo que Dios le estaba trayendo a este hombre. Deben decirle una cosa: el Señor, cuando le habla al pecador, le habla con la convicción de que tiene que cambiar, porque el que le está hablando es el Dios verdadero. El Señor le habla diariamente a todo pecador a través de la lluvia o a través del sol, a través de la brisa o a través de un viento recio, a través de su creación, a través del amor con el que lo sustenta. Hay algo que todos los hombres tenemos, y dice el Señor: tú sabes que yo existo porque yo he puesto tu corazón, yo te he dado el corazón. Todo ser humano tiene una conciencia, y allí sabe que hay un Dios. Y en todo juicio, ustedes saben que ahí debe haber un juez, hay un fiscal o una parte acusatoria. Hay un acusador que tiene que tener un defensor, y en algunos casos hay un jurado. En algunas cortes eso se utiliza. Pero y las personas que son acusadas, así sepan que son culpables, ellos se van a declarar inocentes, o buscan la manera de demostrar que lo que actuó fue en desconocimiento, que no sabían, que no tenían idea que eso era delito. Hay una frase y un principio que dicen que el desconocimiento de la ley no lo exonera de la responsabilidad. Y aquí de igual manera, este era un rey que tenía muchas mujeres, pero se fijó en una más y quería tener una más. No consideró que esta era una mujer ya adulta, que era mayor y que muy posiblemente era casada. Él no consideró eso, él simplemente se dejó llevar por sus deseos. O tal vez pensaba que era una forma de mostrarle dominio y poder al forastero, al extranjero. Entonces él sabía que no estaba actuando de esa manera, o no estaba actuando bien. Dice: todos en nuestra propia opinión nos consideramos justos, nos consideramos limpios, nos consideramos inocentes. Y esto es nuestra aplicación. Aun cuando nosotros no conocíamos del Señor, ¿qué decíamos? Yo soy buena gente, yo soy buena persona, no soy mal vecino, yo soy buen hijo, soy buen papá. A mis hijos no le falta nada, a mi esposa no le falta nada, soy buena hija, buena esposa, buena madre. Todos en nuestra propia opinión, como éramos, pues buenos.
Lo que hacíamos no le hace mal a nadie, pero ante los ojos de Dios, que dice el Salmo 14 del 1 al 3, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. ¿Y qué dice? Dice, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron y todos se corrompieron. Y no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Así es como Dios nos ve y así somos. Entonces, en nuestra propia opinión decimos, somos buenos. Abimelech decía, no soy malo, yo soy limpio, soy intachable. Entonces, si todos somos de esa manera, ¿cómo nos podemos librar del castigo? Si todos somos pecadores, ¿cómo nos podemos librar del castigo? Pablo lo refirió en la carta a los Romanos y dice, tal como lo prometió tiempo atrás en los escritos tanto de Moisés como de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él. Y le dice a los romanos, y nos lo dejó listo a nosotros también, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Todos somos pecadores. Todos por cuantos pecamos estamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Pero ¿cómo entonces nos vengamos a ser justos? Solamente creyendo en Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera, no importa quién sea. Si cree en el Señor Jesucristo, entonces es librado de todos sus pecados. Solo así podemos ser justos y solo así podemos ser limpios. Abimelech se quería justificar en su buena manera de vivir según su propio criterio. Y hay muchos en el mundo que piensan y dicen, yo soy bueno, yo soy buena gente. Lo que tú necesitas es Jesucristo para que Él te declare justo. Y nos lleva al cuarto punto, la comisión. Versículos 6 y 7. En el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tomaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta, entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Y el Señor comienza en el versículo 6, diciéndole, recuerde que te estoy hablando, pero en sueños. Estoy hablando de una forma sobrenatural. Y estoy hablando a alguien que, por lo general, Dios no les hablaba, y era la gente, pues pensaría uno, la gente que no conoce de Dios. Pero allí le está hablando directamente, le está hablando en sueños. Entonces Abimelech le está diciendo, estás a punto de cometer un grave pecado contra mí. Estás a punto de morir. Y sé que lo haces inocentemente, le dice Dios. Sí, yo sé que eres inocente. Porque como no sabes la verdad sobre Sarai y su hermano, como no sabes la verdad sobre Abraham y su esposa. ¿Sí? Allí en la Biblia de las Américas, el Señor le dice que sí, Él está actuando con integridad, de acuerdo a lo que Él conoce, a lo que Él sabe. Pues está de acuerdo. Pero dice, yo no he permitido que tú peques, yo te guardé, yo te detuve, yo no permití que tú pecaras contra mí, porque por ti tú ya habías pecado. Si dependiera de ti, tú ya te habías acostado con Sarai. Por ti, tú ya la habías tomado como esposa. Y esto, por eso titulé, y fue lo que me llamó la atención, diciendo, no permití que pecaras. Y me hizo pensar en su infinito amor y misericordia. Dios, cuántas veces ha detenido mi mano para que yo no peque contra él. ¿Cuántas veces Dios nos habrá detenido para que nosotros no le agraviemos?
En su infinito amor y misericordia, Dios, cuántas veces me detuvo de que yo no pecara contra Él. En la soberanía y en la misericordia de Dios, dice, yo te detuve para que no lo hicieras. No te creas inocente porque tú no lo has hecho. Es que yo no lo he permitido. No te creas inocente y no te creas buena gente. Si algo bueno tienes es porque yo he permitido que lo hagas, pero no es porque tú lo seas. En otras palabras, eso es lo que me está diciendo. Y en el siguiente versículo, en el 7, me dice, ahora, ya que conoces la verdad, ya que sabes cuál es la situación, no te está permitido tomar esa. Ya tú sabes que es bien, que es malo. ¿Qué camino vas a coger? Entonces le dice, devuelve a la mujer y a su esposo, y entonces decide arrepentir, decide devolverte de tu mal camino, decide dejar tu plan, decide dejar la vida que llevas, decide dejar tus deseos carnales a un lado. Este acto demostrarás que realmente tú has entendido lo que te estoy diciendo. Ahora, en el Antiguo Testamento, el profeta, por su especial relación con Dios, no solamente recibía el mensaje de parte de Dios para que lo diera al pueblo, sino que también intercedía ante Dios por el pueblo en momentos de dificultad y en momentos de crisis. Voy a dar dos ejemplos del Antiguo Testamento. Uno está en Primera de Samuel, capítulo 7, del 8 al 9, dice: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y le ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor porque ayude a Israel, y el Señor le contestó. Entonces ahí vemos un ejemplo en que el pueblo de Israel le pide al profeta que ore e interceda ante Dios por ellos y que los salve de los filisteos. El segundo ejemplo también está ahí en el primer libro de Samuel, del capítulo 12, del 17 al 19, dice: ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha del trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia, entonces se dará cuenta de que tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día envió truenos y lluvias, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestra falta hemos agregado el pecado de pedir un rey. Entonces allí vemos también otro ejemplo de cómo el profeta intercedía por el pueblo delante de Dios, a favor del pueblo, para que los libre de una situación difícil. Y por eso también Dios llama a Abraham profeta, porque él recibía mensajes de parte de Dios, y para ese momento lo recibía para su vida, para su familia y para las naciones que iban a venir. Habló a través de Abraham, entonces hablaba a través, Dios daba mensajes a través de Abraham. Pero también vimos allí en Génesis 19, 29, pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot. Abraham se puso delante de Dios y le pidió para que salvara a Lot de la destrucción. Allí lo dice la Biblia. Entonces por eso le dijo que era profeta. Le dijo a Abimelech: obedece, ya sabes la verdad. Gracias al Señor que mira nuestros corazones, y esta es la aplicación de este libro. Y pesa las intenciones y nos libra de las trampas que día a día nos presenta este libro. El salmista en el Salmo 139:1 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y tú sabes todo acerca de mí. Gracias al Señor porque Él examina nuestros corazones, porque Él sabe todo de nosotros y nos libra de todas esas trampas en las que podemos caer. El Señor nos libra de todo. Por la gracia del Señor y por su Santo Espíritu, que nos ayuda cada día a ser santos.
el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos dice: por ahí no es el camino. Detente, por ahí no es. Para, deja. Para todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, que somos hijos de Dios, ese es como nuestro salvoconducto, nuestra ayuda para llevar una vida de santidad. Pero también en el Salmo 119:11 dice: he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de su palabra. Cuando atesoramos las palabras del Señor en nuestro corazón, entonces estamos seguros de que vamos a ser librados de caer en pecado. El Señor en la mañana nos advierte lo que va a pasar durante el día, durante la semana, durante los próximos días. Y si no buscamos al Señor, y si no abrimos la Biblia, y si no entendemos sus palabras, ¿cómo podemos ser librados entonces de no pecar contra Él? Abimelech dijo: yo soy inocente, yo no sabía, por no conocer la verdad, pero eso no lo exonera. Te vas a morir, le dice el Señor. La palabra de Dios me hace entender la verdad y entonces me libra de todo pecado. No podemos salir con la respuesta de que yo no sabía. Señor, no lo podemos lanzar con eso. El Señor tiene dominio y control sobre todo. Aún los incrédulos también se someten a Dios, pero ellos no alcanzan la gracia del Señor. La gente que no se acerca a Dios dice: porque voy a perder mi libertad, porque yo voy a vivir como quiera, porque yo voy a hacer las cosas que a mí se me dé la gana. Yo voy a vivir como quiera, pero no se dan cuenta que Dios, aún siendo impíos, tiene control de ellos sobre absolutamente todo. Y si los dejan que se extravíen, pero Él sabe hasta dónde los va a llevar, a qué límite los va a dejar, cómo los va a permitir que se sigan arrastrando. Y ellos piensan que están en libertad. O pensábamos nosotros que estábamos en libertad. Dios tiene control absolutamente de toda su creación. Y Pedro, predicándoles al pueblo en Jerusalén, allí fuera del templo, él trajo al recuerdo unas palabras en Levítico y en Deuteronomio. Y en Hechos capítulo 3, versículo 22, dijo: mire lo que dijo Moisés: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo, de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les dijo. Cuando Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel allá en el desierto que le iba a levantar un profeta, ¿a quién se estaba refiriendo? Estaba hablando de Jesucristo. Y les estaba diciendo: escuchen con atención todo lo que Él les dijo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en los tiempos antiguos hablaba el Señor a través de los profetas, pero en los últimos tiempos habla a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Por eso atesoramos su palabra en nuestro corazón, porque es las palabras de Jesucristo y que nos libran de todo pecado. Por eso dice: escuchen con atención todo lo que Él les diga. Él es el profeta que el Señor dijo que levantaría. Y también dijo luego Moisés: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Por cuanto te has rehusado a escuchar al Hijo de Dios, por eso estás fuera del pueblo de Dios. No haces parte del pueblo de Dios. Solo todos aquellos que escuchan a Dios, que se rinden su vida a Dios, entonces Él les da el título de ser llamados hijos de Dios y los hace ovejas de su prado. El Señor es la forma como nos libra para no caer en pecado. Y en Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. El profeta que Dios levantó, Él es el que intercede por nosotros.
Tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Tenemos el mensaje del profeta. Tenemos el mensaje de parte de Dios y el profeta nos lo entregó. ¿Quién? Jesucristo, quien nos habla en los últimos tiempos. Tenemos el profeta, quien, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros delante del Padre y que está atento a nosotros porque conoce nuestras debilidades. Y dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Estás en necesidad. Solamente tienes que ir confiadamente delante de Dios, al trono de la gracia, y decirle qué necesitas, qué estás pasando. Él te escucha, Él intercede por ti ante el Padre Celestial. Imagínense si Dios escuchaba a los profetas de la antigüedad, a los hombres, ¿cómo no va a escuchar a su Hijo, en el cual dijo, me complace todo lo que dice? Y si tú eres un hijo y una hija de Dios, entonces tú puedes venir confiadamente ante el trono de la gracia y pedirle al Padre Celestial por aquellos que están en peligro de muerte para que los libre. Y tal vez el Señor nos escuche y entonces el Señor obre conforme a su voluntad y toque esos corazones. Y el profeta orará por Abimelech para que fuera librado de la muerte. Hay muchos que necesitan que vayamos delante del Señor y oremos por ellos. En Santiago 5:16 dice, confiénsense en los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y los resultados son maravillosos. A eso se refería el Señor cuando le dijo a Abimelech, el profeta orará por ti, tal vez tú seas librado de la muerte. Hay muchos que necesitan y que el Señor quiere que nosotros vayamos y oremos por ellos, aun por los que nos persiguen, pero que no oremos para que nosotros seamos librados de sus manos, que no seamos librados de sus persecuciones. Él quiere que nosotros oremos para que ellos puedan recibir la gracia de Dios. Y dice, el Señor Jesús dijo, pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera estás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Es la forma como Dios quiere que nosotros vayamos por aquellos que aún no le conocen. Y dice, si yo hago salir la luz del sol tanto para malos como para buenos, y si envío la lluvia a los justos y a los injustos por igual, la gracia común de Dios para todos, y Él quiere que todos procedamos a la arrepentimiento. Por eso el Señor no permite que muchos de ellos pequen. Por eso el Señor, aparte que nos guarda a nosotros como su pueblo, también guarda a los de fuera, para que un día se arrepientan y vengan delante de Él. Hay algo, y es que los planes de Dios no se pueden frustrar. El pecado de este mundo, las guerras de esta nación contra nación, no van a tener los planes de Dios. Al contrario, va a ratificar que Él está pronto a venir. ¿Acaso el ejército de Rusia amedrentará al rey del universo? ¿Acaso la crisis económica de las naciones puede impedir que el Dios de los cielos establezca su morada en esta tierra? ¿Acaso las amenazas nucleares harán retroceder al rey de reyes? ¿Acaso las grandes planes de paz detendrán para que el Señor tome venganza alguna? Los planes de Dios no los puede frustrar en su cultura. Y el Señor tiene un plan para ti, es que vengas delante de Él. Oremos. Padre eterno y amado Dios, gracias por tu bendita palabra.
Gracias, Señor, por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y tenías planes maravillosos con nosotros. Y uno de ellos es que hoy estuviéramos sentados escuchando tu palabra, como hijos de Dios, como los redimidos por la sangre de tu Hijo Jesucristo, del cual nos hemos deleitado hoy al reunirnos hoy y decirte gracias, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, porque tú piensas bien de nosotros. Tus planes son buenos. Gracias, amado Dios, porque tú nos cuidas para no pecar gravemente contra ti. Ayúdanos, Señor, a ser santos cada día más. Y gracias, Padre eterno, por esta palabra para todos aquellos que aún no han querido venir a tus pies. Tú les has hablado hoy al corazón. Permite que se arrepientan, que reconozcan su estado, la necesidad de ti, que confiesen sus pecados, se vuelvan de sus malos caminos y te digan: Dios, yo te necesito. Llámame hijo tuyo, Señor. Hoy quiero ser parte de tu casa. Gracias por los planes que tienes para nosotros, Señor. Todos son buenos, son maravillosos. Ninguno se sale de tu control. Exaltamos, te glorificamos. Gracias por salvarnos, Señor Jesucristo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.